Buenas, mi nombre es Juan Castillo y yo les voy a hablar sobre la actividad económica. En el marco de una recuperación en casi todos los países de la región, la crisis económica en Venezuela ha seguido su curso y aunque el país parece haber tocado fondo y se prepara para un rebote de su economía, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional con respecto a los resultados obtenidos en el 2021 no fueron halagadoras. En el Informe Anual de Perspectiva de la Economía Mundial 2022, presentado por FMI en abril de este año, se estimó que la economía venezolana registró una caída del 1,5% del Producto Interno Bruto. El sector exterior. La economía venezolana siguió padeciendo este semestre de fuertes restricciones de su sector externo como resultado del deterioro en su producción petrolera, la situación de default, en que de hecho se encuentra desde 2017, como las sanciones financieras y sobre la venta de petróleo venezolano en mercados internacionales impuestas por los Estados Unidos. Por otra parte, el Estado enfrenta litigios por incumplimiento de contrato y o pagos vencidos de parte de acreedores y empresas foráneos. Sector público y política fiscal. Según el informe de coyuntura preparado por el IES-UCAP en febrero de 2022, el desempeño fiscal en 2021 se caracterizó por un ligero aumento del gasto del gobierno central, una leve disminución de los ingresos ordinarios y en consecuencia una desmejora en el balance financiero al compararlo con el resultado de 2020. Por el lado del gasto público, ese mismo informe observa, en base de las estadísticas de la Oficina Nacional de Presupuesto, que la participación en el gasto total de la educación, la salud y la seguridad social ha sufrido una gran contracción en los últimos años, pasando de un promedio anual del 48,7% en el periodo 2014-2018 a 16,5% en 2019 al 2021. Buenos días. El mercado de trabajo. A comienzos de marzo del 2022, el gobierno decretó un incremento del salario mínimo, del bono de alimentación y de las pensiones. El salario mínimo mensual aumentó desde un monto inferior a los $2, alrededor de 25 bolívares por mes, a $34 sumándole el bono de alimentación. Sin embargo, el nuevo salario mensual en Venezuela sigue siendo el más bajo. Países como Cuba y Haití devengan entre los 79 y 67 dólares como salario. La cesta básica de alimentos por mes se estimó para abril de este año en 482 dólares. Y si comparamos el salario mínimo, aún se mantiene la precariedad del salario en Venezuela. No obstante, las remuneraciones de los trabajadores venían en aumento en el sector privado, mientras que en los sectores públicos se había reducido a niveles de miseria. Pese a todo esto, un informe reciente de una firma consultora, ANOVA, se concluyó que solo el 54% de la población participa en el mercado laboral, así que la actividad laboral de Venezuela es la más baja de América Latina. Los ingresos laborales están mejorando, pero siguen siendo muy bajos, tanto en el sector público como en el sector privado, y solo el 24% de los hogares reciben remesas, pero no son suficientes para vivir cómodamente. Otro punto a tocar es la política monetaria, inflación y tipo de cambio. Las autoridades siguen decididamente orientadas a estabilizar el tipo de cambio nominal para bajar la inflación y desdolarizar a la economía venezolana. Y esto trae consigo fuertes ventas de divisas, control del tipo de cambio de las divisas adquiridas en el mercado, entrada en vigencia de la reforma al impuesto a las grandes transacciones financieras, el IGTF, grabando casi todos los pagos en divisas realizados desde el 28 de marzo.
y la emisión de los títulos de cobertura del Banco Central de Venezuela, incorporados recientemente a los instrumentos de absorción monetaria. La tasa anual de inflación reportada por el Banco Central bajó a 686% en el 2021. El primer trimestre del 2022 cerró con una importante desaceleración en la inflación del 6.7% en enero, el 2.9% en febrero y el 1.4% en marzo. La inflación acumulada en el trimestre fue de 11% en contraste con el 128% registrada en el lapso del 2021. No obstante, según Síntesis Financiera, la inflación acumulada en el primer trimestre de este año fue de un 15% debido a la diferencia en la inflación de marzo, que estimamos que fue de un 4.3%. La depreciación nominal del bolívar tuvo una desaceleración de 332% en el 2021 desde 2.299 en el 2020. En el primer trimestre del 2022 fue de 131%. La liquidez monetaria registró un aumento interanual de 608% en el 2021, menor al 1.340% del 2020. Al cierre del primer trimestre del 2022 sigue la desaceleración, descendiendo a 541%. El aumento interanual de la base monetaria fue de 398% en el 2021. El primer trimestre del 2022 aceleró el crecimiento interanual a 515%, lo cual se explica por la entrada en vigencia desde el 15 de marzo del aumento del salario mínimo de 1.650%, que implicó un aumento del 544% en gasto público entre enero y marzo de este año, comparado al igual periodo del 2021. Buenas tardes, mi nombre es Yubimar Jaime y yo voy a conversar brevemente acerca de la perspectiva económica y la situación política actual de Venezuela. Durante el primer semestre del año 2022 se observaron atisbos de algunos sectores de la economía. No obstante, aún no se puede afirmar que esto se vaya a mantener a través del tiempo, ni que sea una vía de recuperación para la miseria en la que se encuentra actualmente la población. Las medidas que se han venido aplicando para esta recuperación, como los aumentos de salario y otras remuneraciones para los empleados del sector público, han ocasionado más bien la necesidad de una nueva emisión monetaria. Esto ha aumentado la presión sobre los precios y obliga a tomar medidas para mantener estable el tipo de cambio. Se observa la mejora de algunos sectores o indicadores debido a la liberación del uso de divisas y la importación de equipos e insumos. La mejora, por otro lado, de la generación de empleo no se ha observado, por lo cual gran parte de la población no tiene acceso a un ingreso fijo o a un ingreso en divisas, lo cual sigue manteniendo su poder adquisitivo limitado, y al no gozar de servicios públicos en condiciones, aumenta su minusvalía y genera inestabilidad política y social. Asimismo, se observa que el racionamiento de gasolina y diésel ha aumentado en gran medida el transporte de carga y el transporte de personas. Por tanto, si hablamos de derecho, seguimos observando la inexistencia de los mismos. Su deficiencia se refleja en los numerosos presos políticos y en las múltiples denuncias por torturas. Por otro lado, se ha observado una disminución en las medidas de expropiación arbitrarias del gobierno. No obstante, no existe ninguna garantía de que sea un cambio positivo duradero, de que no se estén malgastando los recursos de la población o de que sea una mejora en la gestión política. En este mismo sentido, en el plano político se observa la desconexión entre la población y la dirigencia política. Esto puede ser ocasionado por el agotamiento de la población en tratar de lograr el cambio político deseado y la necesidad de atender sus carencias, aunado a la falta de legitimidad del mismo. Diversos dirigentes han propuesto medidas para relegitimar la dirección política y, sin embargo, no se ha llevado a cabo, teniendo más realce el proceso de diálogo.
últimamente el proceso de diálogo de México, la cual no tiene indicios de ser algo positivo para el país, ya que lo que se ha escuchado es el término adaptarse y acostumbrarse, conformarse, realidad que ya se observa desde hace mucho tiempo en el país y que no representa una novedad ni solución a la situación. Algo que podría haber resultado beneficioso, pero no lo será, es la Cumbre de las Américas, ya que debido a la politización de la misma, tampoco ofrece ninguna oportunidad de mejora al país. Gracias.